Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, un terrible criminal que acabó con la vida de 17 personas inocentes. En este podcast van a escuchar la voz original de Jeffrey Dahmer y vamos a hablar con una de las criminólogas más importantes de América Latina sobre ese caso y sobre por qué se ha vuelto tan popular en el mundo entero a partir de una serie de televisión que ha producido Netflix junto con una compañía que ha hecho una gran cantidad de series sobre crimen y sobre mitos de terror. Abróchense los cinturones y sean bienvenidos y escuchen hasta el final del podcast. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. World, that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. La voz de Jeffrey Dahmer, del llamado carnicero de Milwaukee, un terrible criminal que asoló esta ciudad de Estados Unidos y pasó a la historia y se ha vuelto como un fenómeno popular porque ahora hay una serie de televisión de Netflix que está poniendo a muchos a pensar en por qué nos fascina tanto este tema, por qué nos fascina tanto este tipo de criminales. Y vamos a hablar con una persona que es muy conocida en toda América Latina, que ha escrito libros sobre este tipo de criminales. Yo también escribí uno que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, y es nada más y nada menos que una experta forense, es una investigadora muy seria, es Laura Quiñones. Laura, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta oportunidad en los audios de Cruz Escribiente. Hola amigo, ¿cómo estás? Lo primero que quería preguntarle, doctora Laura, es por qué nos fascinan tanto estos personajes. Es un antropófago. Los antropófagos son aquellos que comen carne humana y hay una cantidad de animales antropófagos. Por ejemplo, los tigres, los lobos, los cuentos de los lobos que llegaban y se llevaban a los niños como Caperucita, o otros cuentos de la Edad Media, porque era verdad, había lobos que se llevaban y se alimentaban de los seres humanos. Hoy ya no hay, ya no tenemos nadie que nos case, pero en el pasado había tigres, dientes de sable, hasta los jabalíes atacaban a las personas, animales antropófagos. Hoy los antropófagos que hay son humanos y los que comen de su misma especie se le llama caníbales. Y eso es lo que más o menos impacta, o lo que más impacta del caso de Jeffrey Dahmer. Laura, usted que es una importante investigadora, cuéntenos aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente, ¿por qué cree que nos fascina tanto? ¿Por qué cree que le fascina tanto al público? ¿Por qué esa serie es la número uno? Antes de que hablemos de los secretos de Dahmer, ¿no? De Jeffrey Dahmer, ¿por qué la gente le fascina esta historia, Laura? Me parece que impacta, por supuesto, no la barbaridad que hacía, ¿no? Es decir, practicar la necrofilia. Y me parece que lo que llama la atención de él a la sociedad es que sale del estereotipo que fue impuesto socialmente, incluso por algunas religiones, de que lo malo, lo feo o lo dañino no tiene un rostro de ángel. Y ese hombre era guapo, era más o menos lo que ocurría con Ted Bundy. Por eso llamaba tanto la atención. Ted Bundy, en su caso, era un joven apuesto y era un chico que era, no sé, carismático, lo conocía todo el mundo, tenía novias, pero tenía una doble vida que era la de asesino en serie. Perdón, Jeffrey Dahmer era un sujeto del cual no se esperaba nada, era un chico tímido por momentos, era una persona, digamos, que tuvo en su infancia un hogar que, si bien estuvo permanentemente constituido con un padre, una madre y un hermano,
después lo que llega a afectar en su psique, además de su trastorno borderline, es la cuestión del abandono. Y es precisamente el abandono uno de los factores que supuestamente, dicen muchos psiquiatras forenses y psicólogos forenses, convierten al pequeño Jeffrey en el carnicero de Milwaukee, quien acaba con la vida de 17 personas a las que canibaliza. ¿Estoy o no estoy en lo cierto, Laura? Él siente que el padre lo abandona cuando la madre lo abandona cuando se separa del padre y la madre se va a vivir a otro lugar con su hermano y lo dejan a él a cargo de su padre. Y esta es una cuestión bastante tremenda para una persona que cursa con trastorno borderline, como lo padecía él, ¿sí? Y todos estos síntomas propios del trastorno borderline, lo que ocurrió fue que fueron ocultados por el alcohol. Respecto a la antropofagia, lo que surge de acá es una idea totalmente delirante. Si bien para algunos pueblos que todavía, aborígenes que todavía practican el endocanibalismo y el exocanibalismo, donde comerse a una persona, digamos, propia de la tribu, nos llena de vigor, y comerse a una persona del bando contrario, de la tribu contraria, en una guerra, por ejemplo, en una lucha, nos da a nosotros acumular el poder que tienen los otros. ¿Sí? Esto es un concepto que es propio en algunas tribus. Acá lo que él decía es que él solo quería compañía, es decir, que él se sentía acompañado por cada una de sus víctimas cuando los comía, ¿sí? Incorporaba a su vez todas estas propiedades, esta fuerza, esta belleza que tenían todas sus víctimas. Por eso es propio de esta cuestión delirante, ¿no? Esta certeza delirante propia de personas que están con un trastorno límite de la personalidad cuando se encuentran totalmente, ¿cómo decirlo?, desequilibradas, ¿no? En un proceso de desequilibrio. Un desequilibrio social, un desequilibrio emocional que va a marcar toda la vida de Dahmer, que desde su colegio, desde su infancia, siempre había sido segregado, siempre había sido objeto de bullying. Eso no justifica nada de lo que le pasó. Muchas personas viven esa situación. Yo mismo, Esteban Cruz, digo que soy un sobreviviente del bullying. A mí me hicieron bullying en el colegio y no me transformé en un Jeffrey Dahmer, ¿no? No le he hecho daño a nadie ni lo quiero hacer. Quisiera entonces que Laura, usted que es investigadora forense, ahondemos un poco más en eso, ¿no? Porque se le echa la culpa a la familia, se le echa la culpa a la sociedad, otros dicen que era porque la mamá de Jeffrey Dahmer durante su gestación, mientras estaba embarazada, consumía una gran cantidad de droga psiquiátrica y también alcohol, la culpan de eso. Quisiera que usted nos dijera desde el aspecto criminológico, ¿qué tanto tienen que ver estos factores o qué hace de este caso un caso tan relevante? Desde el punto de vista criminológico, si bien desde el aspecto criminológico forense, lo que llama mucho la atención es la cantidad de años, la magnitud de cada uno de los hechos y la prevalencia que tuvo, o sea, esa carrera delictiva donde fue permitiéndose cada vez más, que pasó, como había comentado, de la exhibición obscena, luego pasó a menores en una plaza y por eso es detenido. Otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención es que él en un momento abusó de un chico llamado de apellido Sintason Font, que era hijo de padres laosianos, de inmigrantes laosianos. Él es detenido, es encarcelado por este intento, o sea, de violación, de ataque sexual. ¿Por qué? Porque se dice que el chico, cuando es rescatado por por un transeúnte, el chico recordaba haber hablado con él, lo pudo describir,
pero cuando se despierta, estando en el hospital, no recordó qué es lo que había pasado y lo que tenía era daño, digamos, propio del abuso, o sea, signos médico-legales, médico-forenses que traducían que allí pudo haber habido un abuso sexual. Entonces, él es encarcelado por este hecho. Posteriormente, le dan la libertad condicional sin avisar a los padres de este chico, a la familia, y con tanta mala suerte y tanta tragedia para esa familia que una de las víctimas fue el hermano de este chico abusado. Fue Conerak Sintasonfom, de 13, 14 años. Este es el joven, Conerak, que en un momento logra escapar de la casa de Dahmer, lo detiene la policía porque no entendían qué era lo que pasaba. Y en un momento él dice, no, es una pelea con mi pareja. Y el chico estaba totalmente narcotizado, estaba desesperado, sabía que algo malo le estaba pasando y sin embargo la policía lo deja volver a la casa de Dahmer y quedarse a cargo de Dahmer en el estado de indefensión que se encontraba este chico. Y esa fue otra de las víctimas. Escuchemos nuevamente la voz de Jeffrey Dahmer, la voz de este personaje siniestro, retorcido, que se ha vuelto famoso tristemente y que ahora su historia le da la vuelta al mundo en una plataforma llamada Netflix. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. La voz de Jeffrey Dahmer pidiendo clemencia, no clemencia, diciendo en el juicio que se sentía culpable, ¿no? Realmente muchos dicen que no se sentía culpable, otros que sí. Si no se hubiera sentido culpable, hubiera sido un psicópata. Laura, aquí hay una cosa muy interesante porque muchas personas piensan que los asesinos en serie son como una especie de monstruos, ¿no? Monstruos de la vida real, o sea, gente que tiene la cara deforme, como nos muestran en las películas, ¿no? Como Freddy Krueger, o como Jason Borges, o como Leatherface, el de la masacre de la motosierra de Texas. Y no, todo lo contrario. Si algo nos ha mostrado la historia es que los asesinos en serie son como una especie de lobos con piel de ovejas, incluso algunos son muy atractivos. Pensemos por ejemplo en Ted Bundy, que era un personaje muy atractivo, muy carismático, ya lo habías mencionado tú. Y también pensemos un poco en Garavito, ¿no? El terrible Garavito, que todo el tiempo da mucho miedo aquí en Colombia. El que se llevaba a los niños de los parques, de los pueblos, de las plazas de mercado, de los terminales. Les decía que lo acompañaran, que les daba un dinero, un billete, para que lo ayudaran a amarrar un ternero o a ver un potrero. Y allá tristemente acababa con sus vidas de una manera muy cruel. Algún día que hablaremos en los podcasts de los audios de Cruz Escribiente de Garavito. Porque si yo he investigado un caso es el de él. Y quiero decirles, es muy fuerte. Me duele mucho lo que pasó cuando escribí ese libro, Laura, de los monstruos en Colombia si existen. Yo quedé muy mal, y lo digo, quedé muy mal porque, y se los confieso a ustedes, mis queridos oyentes, que los quiero mucho, porque cuando hice el capítulo de Garavito sentí dolor y no quise volverlo a corregir. Y yo dije, voy a mandarle este al mundo para que sepan que hay gente así, que protejan a los niños, que los cuiden, que cuiden a los niños. Si usted tiene hijos, sobrinos, cuídelos mucho, porque los verdaderos monstruos no tienen la cara deforme, porque los verdaderos monstruos no tienen garras, porque son gente que a veces parece gente encantadora. Y eso también se le aplica a Dahmer, ¿no? Porque tenía una apariencia atractiva, era un tipo joven, era un tipo que hablaba bien, era un tipo que venía de una clase media blanca, ¿no, Laura? Esta cuestión de dejarse llevar porque parece una persona blanca, rubia, de ojos celestes, respetuosa en apariencia, muchas veces esto también es una especie de estigmatización a que la persona tiene esas características siempre va a ser buena. Y esto es un problema porque nos provoca a muchos y a muchos policías, a muchas personas, la visión de túnel, donde asociamos que el mal siempre tiene que tener determinadas características
o de fealdad o de suciedad o de algo que a nosotros nos resulte chocante. Y muchas veces no es así, es todo lo contrario. Hablamos, Laura, nada más y nada menos que una peste, el racismo. El racismo, aquella idea que hace que las personas sientan que las otras no son humanas por su apariencia. Todos alguna vez hemos sido objetos de racismo, más los latinoamericanos, unos más que otros. El racismo es algo que debe estar erradicado. Y miren cómo acá, en este caso, la mayoría de las víctimas del señor Dahmer eran personas que venían de Asia o eran personas afro-norteamericanas. Incluso creo que hay un latino allí, cuyo nombre era Richard Guerrero, que tenía 25 años, a quien Dahmer le hizo mucho daño y acabó con su vida el 24 de marzo de 1988. Y aquí quiero hacer otra reflexión porque mucha gente se vuelve, digamos, fanática de este tipo de temas, de este tipo de criminales, y ve las víctimas como números. Y dicen, no, tuvo 100, 220. No, ni una sola persona debe morir, ni una sola persona debe morir a manos de otra. Y eso es realmente escandaloso. Y es lo que yo critico de la gente que vive pendiente de los números y no de la gente. Esas personas tenían amigos, familia, gente que los amaba. Esas personas necesitan justicia, como los de Garavito, como los de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, como los de Ted Bundy. Todas esas personas significaron mucho dolor para sus seres queridos, y eso a veces no se mide, y eso es lo más catastrófico de personajes como Jeffrey Dahmer. Y les quiero decir dos cosas nada más para que tengan estos datos. Jeffrey Dahmer empezó con sus crímenes, con sus homicidios en 1987 y el último fue en 1991, cuando fue capturado. Con más exactitud, el 22 de julio de 1991. Hay muchas cosas en las que la serie, a todos ustedes les quiero decir, mis queridos bebesaurios, se equivoca. Y eso lo habíamos hablado con muchas personas y creo que Laura también lo sabe. El creador de la serie es Ryan Murphy, quien también hizo American Horror Story, Glee, que era de baile, de danza, que también tiene una leyenda negra, un día podemos hablar de eso acá. Y también creó otra serie sobre una enfermera que se llama Ratched. Pues bien, él tuvo que cambiar muchas cosas porque eran realmente retorcidas. Entonces pues tuvo que cambiar la relación que tenía Dahmer con la familia, tuvo que transformar de alguna manera la relación con la mamá. Una de las grandes investigadoras del caso, que es una reportera que vive en Wisconsin, en Milwaukee, en Estados Unidos, que se llama Anne Schwartz, dice que la serie tiene muchos defectos porque oculta que Dahmer realmente era mucho más malvado de lo que nos muestran, ¿no? Y ella lo critica bastante, dice Schwartz. No me interesa ese asunto. Me interesa decirles a todos ustedes que este personaje retorcido canibalizó, se comió, se alimentó de 17 víctimas que eran inocentes. 17 muchachos. Una persona que era hija de un profesor universitario que hasta el día de hoy dice que se siente culpable por no haberle puesto atención a su hijo, que también vivió con su abuela, y cuando vivía con la abuela no le ponía atención, porque él tomaba y tomaba y tomaba alcohol. Él mismo lo ha dicho, todas las entrevistas y los libros lo dicen. Dahmer se la pasaba todos los días tomándose un vaso de whisky en un pocillo de tinto. En vez de echarle café, se desayunaba whisky. Cargaba un termo, tenía unas adicciones muy graves, tenía unos problemas muy graves y la familia no tuvo las suficientes redes para apoyarlo. Como les decía, él se fue a vivir con la abuela y se fue a vivir al sótano y allá hizo cosas horrendas, crímenes terribles y la abuela nunca se dio cuenta. Y nunca se dio cuenta. Si vives en la casa con tu nieto que vive en el sótano, no te das cuenta de las cosas tan feas que él está haciendo allá, que está acabando con la vida de personas, que incluso hace cosas tan terribles como disolver los cuerpos. Si no te das cuenta es porque hay un problema ahí de comunicación y eso es importante. Bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros aquí con los bebesaurios en este podcast que salió un poco aterrador, pero había que hacerlo, sobre la vida de Jeffrey Dahmer, que está muy en boga estos días por su serie en Netflix, ¿no? Laura Quiñones,
experta forense desde Argentina, en exclusiva para los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, Laura, por estar acá. Gracias a vos, Esteban, un gusto como siempre. Y bueno, al final solo me queda decirles que esas historias a mí me duelen mucho narrarlas, pero las cuento porque creo que tienen una función. Existen esos monstruos allá afuera, son reales y parecen ángeles. Existen esas personas que causan dolor, que acaban con la vida de niños, de mujeres, de adultos, a los que mucha gente estúpidamente, y lo digo así, idolatran. Eso no debería pasar. A los que muchos productores les hacen series. Está bien, hay que hacer series, pero para mostrar que estas personas no deben ser romantizadas, sino que debemos protegernos de ese tipo de personas, que nuestros sistemas judiciales deberían estar preparados para cuidarnos y mantenerlos al raye y lejos de sus víctimas. Hubo un señor que se llama Pedro Alonso López. Si quieren que les haga un podcast sobre él, aquí se los hago con mucho gusto. El monstruo de los Andes acabó con la vida de más de 300 personas, de 300 muchachas en Colombia, Ecuador y Perú. ¿Y saben qué? No se sabe dónde está. Fue liberado. Incluso tenemos una fotografía de él cuando salió a la calle. Y si está vivo, porque puede estar vivo, increíblemente a casi nadie le importa. Es una historia muy triste. A todos ustedes, bebesaurios, los quiero mucho de todo corazón. Gracias por escuchar este podcast especial sobre un serial, sobre un criminal serial terrible. Gracias por estar ahí. A todos ustedes les pido que nos den like, que se suscriban si no se han suscrito. Gracias por escuchar este podcast. Por favor, díganme desde dónde nos escuchan y yo voy a escribirles y responderles uno a uno aquí abajo. Gracias a todos. Se les quiere de corazón, se les ama.